Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples del canal del Poder Judicial desde la Corte Suprema. Hoy con el abogado jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Medioambientales de la Fiscalía Nacional, Andrés Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también nuestra periodista del canal del Poder Judicial, Estefanía Severín, que nos va a contar acerca de qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy día, Sebastián, vamos a hablar acerca de los incendios forestales, cuáles son sus sanciones, cómo es posible determinar la penalidad de los responsables. Para eso vamos a iniciar con una cápsula introductoria. Los incendios forestales son uno de los siniestros más difíciles de investigar para la Fiscalía y los organismos encargados de los peritajes. Esto debido a que hay que esperar a que termine el fuego para comenzar las pesquisas. La ley penal considera dos tipos de incendio: aquellos que son intencionales y que son castigados por nuestro ordenamiento jurídico con una pena alta de presidio efectivo, que parte desde los 5 años y 1 día. Y por otra parte están los incendios que son por el actuar negligente de un individuo. Al no existir intención, la sentencia es más baja, partiendo de 61 días de cárcel. Bueno, Andrés, yo encuentro que es muy difícil investigarlo. O sea, uno habla también desde una tribuna del periodismo, pero me parece que el solo hecho de tener que esperar ya que se apague un incendio y todo lo que puede conllevar eso para las pistas de saber cómo se originó, es muy difícil investigar hoy día un incendio, ¿no? La visión intuitiva que tú expresas es efectivamente la que se vive desde dentro de una investigación por el delito de incendio, sobre todo en el marco de incendios forestales. Es difícil porque tú efectivamente tienes primero que esperar que pase la emergencia. En todos estos casos, la primera preocupación del Estado tiene que ser la seguridad de las personas que habitan en los terrenos colindantes a la zona afectada por un incendio. Una vez que esto está apagado, recién pueden entrar carabineros, CONAF y personal especializado a revisar qué materiales tenemos para evaluar cuál fue la causa del incendio y si esa causa es posible de ser atribuida a una persona, y luego, si ese incendio que es atribuible a una persona fue realizado con intencionalidad o por simple descuido o negligencia. Suena bastante complicado, sobre todo como uno ve tantos terrenos, tantas hectáreas que se han incendiado, como que yo me pongo en los zapatos de usted y digo, ¿por dónde empezamos? Claro, y por eso nos llama a ser muy serios al momento de evaluar las pruebas, y por eso también ha sido muy importante el llamado que ha hecho el gobierno y otras autoridades a no difundir noticias falsas, porque precisamente lo único que hacen es empeorar la situación de los entes investigadores. Piensa tú, por ejemplo, se habla mucho de que se encuentran bidones o acelerantes en lugares donde fueron... Claro, había donde hecho existía una un foto de la incendio. CONAF con unos como globitos que igual, pero si lo plantea la CONAF, igual uno queda claro, dice como la CONAF lo está diciendo. Claro, cuando provienen, si son fuentes de información verificadas de organismos estatales que tienen competencia en la materia y facultades técnicas, entonces uno puede darle seriedad, pero si proviene de cualquier persona en red social, eso lo único que hace es enturbiar las investigaciones. Y ahora, hablando de las dificultades en terreno, piensa, por ejemplo, tú lo que vas a encontrar eventualmente, si es que encuentras un bidón, va a ser un bidón quemado. De ahí tenemos que determinar la fecha de la cual data ese bidón puesto en ese terreno, porque puede que no tenga ninguna relación con el origen del incendio. Entonces nosotros, como Fiscalía, dependemos mucho de las unidades que están efectivamente capacitadas, que tienen los conocimientos técnicos para evaluar cuál es el sitio del suceso donde se produjo la ignición o el lugar donde se originó el incendio. Si se logra comprobar la responsabilidad de una persona que inicia un incendio, ¿a qué sanciones está expuesto? Ahí tenemos varias normas. No sé si ustedes recuerdan el evento de Torres del Paine. Sí, con el turista israelita que prendió fuego donde no se debía. Desde esa época han habido varias modificaciones, tanto al Código Penal como a la Ley de Bosque. La verdad es que el incendio es un medio estragoso, como dicen los penalistas. O sea, ¿Qué significa? Que es un medio que permite cometer delitos, o sea, afectar a otras personas, muy potente, pero que es descontrolado. Por lo tanto, puede causar daño a gran cantidad de población, incluso animales o áreas protegidas de manera silvestre. Por lo tanto, la regulación penal del incendio es muy antigua, ¿ah? Y las penas asociadas a los delitos de incendio, cuando son dolosos, esto es, cuando son realizados con intención, son muy altas. De hecho, tienen penas de crimen, esto es, con presidio efectivo.
más allá Se de va los presa, 5 años, se va a presa. Pero además, el incendio, luego de esta regulación general que está en el Código Penal, ha sido regulado en leyes especiales, como la Ley de Bosque. ¿Por qué? Porque el incendio durante muchos años atrás, desde antiguo, ha sido utilizado por los mismos productores, agricultores, como un mecanismo para limpiar sus terrenos y permitir las labores agrícolas, o en su momento se utilizó como mecanismo para colonizar terrenos que no estaban todavía habitados, como en el año 1931 que explica la emisión del decreto que regula la ley de bosque. Y esa ley hoy día es la que está vigente. Es la ley vigente, pero con modificaciones. Esas modificaciones precisamente tienen relación con lo que hablábamos antes. Con el turista. Con el turista. Con el turista israelita. Hoy día lo que se regula es de mejor forma los riesgos que producen las quemas imprudentes que puedan realizar tanto los turistas como cualquier otra persona, cuando no se atiene a las normas de seguridad que deben emplear cualquier persona o alguna persona que está regulada específicamente en la ley para el desarrollo de sus actividades. Pero en ese sentido, en entonces, el uso de fuente de calor, disculpa. En ese sentido, entonces, ¿existiría una diferencia entre las personas que intencionalmente inician los incendios y aquellas que fueron solamente culposas, iniciaron este incendio porque se les pasó la mano, por así decirlo? Sí, mira, voy a tratar de ser súper didáctico en la explicación, pero la persona que se arriesga a una pena de incendio doloso, que son estas grandes que son de presidio efectivo, de crimen, penas de crimen, son aquellas que directamente van a prender fuego. Un fuego que es descontrolado y que pretende o hacerle daño a una persona, a su propiedad o a un grupo de personas. Entonces, esa persona... También lo que significa el tener que mover a bomberos, el tener que mover brigadistas de la CONAF. Absolutamente. O sea, es todo un gasto también estatal. El daño es para la comunidad entera, claro. Pero aparte hay vidas que pueden estar en peligro. Y eso se distingue de aquella persona que está realizando una actividad, cualquiera, productiva por ejemplo, donde está usando fuentes de calor y en el uso de en la realización de esta actividad, descuidadamente provoca un incendio. Ese es más o menos el caso de un incendio culposo. Ese fue el incendio de Valparaíso. Eventualmente, ahí tenemos todavía... Está en materia de investigación. Claro, pero ahí puede haber sido también, porque tenemos un tercer tipo de incendios que son los provocados por causas naturales o por el acaso, la suerte, la mala suerte. Por ejemplo, cuando un tendido eléctrico hace cortocircuito y genera chispas y eso genera un incendio. ¿Eso puede ser, por ejemplo, catalogado como un incendio que es esa tercera causa? Yo diría que ahí podríamos estar ante la tercera causa, esto es que es algo del acaso, ¿no es cierto?, que ocurre porque la naturaleza es así, pero también podemos estar ante un incendio negligente, porque, claro. Por ejemplo, los tendidos eléctricos hay que tener cuidado, tienen franjas de seguridad, o sea, hay como pueden ser fuentes de calor, la electricidad, una de las propiedades que tiene es la calórica. Entonces hay que tener cuidado con que estos cables puedan tocar eventualmente o puedan iniciar un fuego en propiedad. Y para eso también hay reglas que son dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible para el manejo de los tendidos eléctricos, para la mantención y vigilancia de los mismos, para mantener la zona segura. Hoy día existen peritajes, para determinar estas responsabilidades, pero ¿cuál es el valor que se le entrega a las pruebas testimoniales de las personas y entendiendo también esto que hablábamos antes de difundir noticias falsas? Claro, ahí hay dos cosas que se tocan en la pregunta. La primera dice relación con la importancia de las pericias y los testigos. Las pericias son relevantes siempre en estos casos, porque es conocimiento técnico el que nos va a permitir entender cómo se inició el fuego. Acá no podemos jugar con la intuición, solamente una persona calificada, los bomberos son muy especialistas en este tipo de materia y también hay departamentos, unidades policiales que tienen conocimientos adecuados, como son la Videma de la Policía de Investigaciones o el departamento OS9 de Carabineros. Entonces nosotros dependemos de la información que nos provean ellos para determinar la causa del incendio, por lo tanto son vitales. Su concurrencia al sitio del suceso es esencial.
Luego están los testigos que nos dan mucha información de contexto. Por ejemplo, cuando vieron prender chispas o ven personas salir del lugar inmediatamente producido el foco del incendio, también son antecedentes que nosotros recogemos y que pueden realizar o nos pueden significar concatenar ese hecho a una persona determinada, lo que es muy difícil en general. Por lo tanto, los testigos también son valiosos. Y el caso contrario es el de las noticias falsas. O sea, las noticias falsas son lo que no ayudan y de hecho una persona que difunda noticias falsas podría estar incurriendo en un delito como el de la obstrucción a la justicia, a la investigación. Se puede dar en ese sentido. Andrés, para ir cerrando ya, entonces, un incendio que una persona lo genera de manera intencional, ¿esa persona más o menos cuánto arriesga de irse preso? Las penas parten, son muy graves, de 5 años y un día en adelante. Eso con una persona intencional, cuando es negligente el incendio. Cuando es negligente es distinto, hay varios rangos de pena que están desde 61 días hasta los 5 años. En resumen, dependiendo de la hipótesis. Son los dos casos más importantes que tienen pena, porque ya el tercero, que es un incendio por causas naturales, ese obviamente no... Claro, ese no es responsabilidad de nadie. ¿Qué pasa con los pirómanos? Bueno, los pirómanos pueden tener... En realidad, ¿qué pasa con el agente del delito, más allá de si está afectado por piromanía? Hemos tenido casos en que las personas están privadas de razón, las que inician el incendio, más allá de que sea pirómano o no, puede estar afectado por un problema mental serio, donde no distingue lo que es bueno y malo, y en esos casos se suspende el procedimiento penal y se le deriva a un tratamiento psiquiátrico. En los casos en que existe un pirómano, por ejemplo, que él es responsable, imputable, porque entiende lo que es la diferencia entre el bien y el mal y las consecuencias de su acto, él va a enfrentar la justicia. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en nuestro programa de Palabras Simples. Te despedimos. También a ti, Estefanía Severín, muchísimas gracias, y a ustedes dejarlos invitados, como siempre, a que visiten nuestras diversas redes sociales y además nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien. Hasta pronto.